Los parques de atracciones y los parques acuáticos fueron hechos para garantizar risas, adrenalina y momentos inolvidables, pero a veces lo que iba a ser solo un día más de ocio termina transformándose en una escena totalmente inesperada. Entre atracciones radicales, descensos electrizantes y desafíos llenos de emoción, algunas situaciones se salen completamente de control y sorprenden tanto a quien está viviendo el momento como a quien lo ve después en las redes sociales. Caídas en vivo, encuentros improbables con animales, fallos insólitos y reacciones exageradas que se vuelven virales en internet son pruebas de que, cuando se trata de parques, lo imprevisible siempre puede suceder, y eso es exactamente lo que veremos aquí hoy. Un video grabado desde dentro de una atracción en un parque de diversiones fue compartido y llamó la atención por la desesperación del dúo en cuestión al utilizar la atracción radical. Ya al comienzo, vemos que una de las chicas parecía arrepentida de haberlo afrontado. Al fin y al cabo, ya lloraba y presentaba un semblante triste. La que estaba a su lado parece más tranquila e intenta calmarla, pero todo solo empeora cuando el recorrido se inicia y la atracción va tomando velocidad, girando y dejando a las dos completamente desesperadas. Llegan a desmayarse y despertarse algunas veces, además de los gritos ensordecedores que resuenan por el parque. Las cosas solo se calman cuando la atracción finalmente termina y ellas vuelven al suelo aún llorando y cubiertas de adrenalina. La reacción, que mezcla desesperación con euforia, terminó volviéndose viral incluso por el tono cómico que también presenta. Ahora fue el turno de un padre de filmar a su hija mientras se divertían en una atracción radical. Las reacciones de ella llamaron la atención. En el registro aparecen en la atracción llamada Kamikaze, que es muy radical, y justo cuando empieza a moverse, la niñita, que estaba feliz, ya cambia su semblante, quedando bastante preocupada. El padre sigue filmando a la hija, que cada vez más entra en una desesperación absurda por toda la velocidad de la atracción, que no solo es rápida, sino que también se pone boca abajo y hace curvas de manera muy brusca. La niña también termina desmayándose en algún momento, pero se despierta justo después gritando y con mucho miedo. Con seguridad debe haberse arrepentido mucho de la elección de haber ido. Y una vez más un padre se empeñó en grabar el descenso de la atracción con su hija al lado, quien lo pasó muy mal. Todo comienza con la atracción aún iniciando su recorrido. El padre empieza a grabarlo todo y la hija, de entrada, probablemente ya imaginando que sería un trayecto que quitaría el aliento, no está de acuerdo con la grabación e incluso llega a pedirle al padre que parara. Sin embargo, él continúa y a medida que la atracción va acelerando, la chica se desespera, grita, se desmaya y llega a pedir incluso por su madre en medio de la desesperación y del caos que estaba siendo aquel descenso para ella. El video fue compartido por el padre y terminó viralizándose en internet por las muecas y gestos y por toda la desesperación que la niña protagoniza. Muchas personas también llamaron la atención sobre lo buen camarógrafo que fue el padre en la ocasión. Dos amigas decidieron ir a la famosa atracción conocida como Slingshot y no tuvieron una experiencia, digamos, muy agradable después de ser lanzadas. En el video grabado por la cámara de la propia atracción que ellos ponen a disposición, vemos el momento exacto en el que ellas se preparan para el inicio, con una cara de angustia bien visible. Instantes después, entonces, ellas aparecen siendo lanzadas hacia lo alto por la atracción, en un momento que quita el aliento. Ellas gritan, se desmayan, quedan desorientadas y la escena acaba convirtiéndose en una de las más cómicas que involucran atracciones radicales. Después de cierto tiempo, una de ellas se repone y empieza a ayudar a la amiga de al lado, que sigue desorientada y aparentemente sintiéndose mal. La atracción da la sensación real de que fuiste lanzado a una enorme velocidad hacia lo alto, siendo considerada una de las más radicales que existen. En diciembre de 2021, un incidente llamó la atención de los visitantes de Hopi Hari, ubicado en Vinhedo, Sao Paulo, Brasil, durante el funcionamiento de la montaña rusa Montezum, considerada una de las mayores de madera de América Latina. En esa ocasión, el cierre de seguridad de uno de los asientos se soltó mientras la atracción aún realizaba la primera subida del recorrido. El momento fue registrado por visitantes que estaban en el vagón y también por personas que observaban la atracción desde afuera. En las imágenes que rápidamente se viralizaron en las redes sociales, es
Es posible ver a un pasajero sosteniendo en las manos su propio cierre suelto, mientras otros ocupantes hacen la señal de X con los brazos, un gesto utilizado en el parque para indicar emergencia o necesidad de interrupción inmediata de la atracción. Al percibir el problema, el equipo responsable interrumpió el funcionamiento del juego antes de la bajada principal. Tras la detención, los visitantes tuvieron que ser retirados con ayuda del equipo del parque, dejando el vagón y caminando cuidadosamente por la estructura lateral de la montaña rusa hasta una zona segura. A pesar del susto y de la gran repercusión en las redes, no se registraron heridos. El parque tuvo que suspender temporalmente la operación de la atracción para inspección y mantenimiento. En 2021, un episodio curioso y que terminó viralizándose en las redes sociales ocurrió en el parque de diversiones Moray Piers en Wildwood, Nueva Jersey, Estados Unidos. En la ocasión, una joven llamada Kylie Holman fue sorprendida por una gaviota que colisionó con su rostro mientras estaba siendo lanzada en la atracción radical conocida como Slingshot. El momento insólito fue captado por cámaras instaladas en la atracción y rápidamente se propagó online, mostrando a la joven siendo lanzada hacia lo alto y, a continuación, siendo golpeada en el rostro por el ave que volaba por la zona del parque. Según relatos de la propia Kylie a la prensa, el ave terminó momentáneamente atrapada en su cuello y rostro, y en pánico, ella necesitó levantar la mano y retirar al pájaro, arrojándolo de vuelta al aire mientras la atracción continuaba en movimiento. A pesar del susto, la adolescente no sufrió heridas graves, solo un pequeño arañazo, y la gaviota aparentemente también salió ilesa, solo con algunas plumas perdidas. En uno de los episodios más graciosos y memorables del periodismo en vivo, Colleen Coyle, reportera del canal estadounidense News Age, se volvió tendencia en internet al intentar probar el surf indoor en vivo durante un reportaje y terminar dándose una tremenda caída. El momento ocurrió durante una transmisión en la que apareció en una instalación equipada con una piscina de olas artificiales, un tipo de surf indoor, y decidió mostrarles la experiencia a los televidentes en medio del noticiero. La idea era demostrar cómo funcionaba la actividad y cómo la gente se divertía en el lugar. Sin embargo, al intentar agarrar una ola o simplemente mantener el equilibrio sobre la tabla, Colleen terminó perdiendo el equilibrio y cayendo de forma torpe al agua, provocando risas en el equipo y repercusión en las redes sociales. Don't fall down. Oh, Colleen! El video de la caída fue compartido por la propia emisora, generando innumerables reacciones en internet. Colleen terminó completamente empapada y sorprendida con la situación, pero con una sonrisa en el rostro, indicando que todo estaba bien. Un juego mecánico que habitualmente hace que las personas pasen vergüenza es este, conocido como la bamba. En él, las personas necesitan sentarse en el borde y sujetarse para que, cuando el juego mecánico entre en acción, no se caigan. Al fin y al cabo, se vuelve una misión prácticamente imposible volver a levantarse. En el video en cuestión, vemos exactamente a un grupo de personas usando el juego mecánico hasta que este inicia. Empieza a girar, balancearse, y una mujer que estaba en él no logra sujetarse. Ella se cae del lugar en el que estaba sentada y empieza a balancearse junto con el juego mecánico, cayendo en el regazo de las personas que estaban al lado, y como no podía controlar sus movimientos, la escena se vuelve completamente incómoda. Solo después de un tiempo es que ella finalmente logra volver a su lugar, pero no dura mucho y esta vez vuelve a caerse, tirando también a una amiga que estaba a su lado. Con seguridad no volverá pronto a este juego mecánico. Una mujer fue filmada en el momento en que bajaba por un tobogán acuático, pero, para su desgracia, el descenso con certeza no ocurrió de la manera en la que ella quería, y terminó convirtiéndose en un gran meme. La grabación hecha por un familiar muestra a la mujer bajando de manera completamente descontrolada en el lugar, en una escena que llega a ser graciosa. Ella visiblemente no logró controlar su cuerpo en el descenso debido a la velocidad que tomó, y por eso el cuerpo se giró de lado. Fue chocando contra las elevaciones de la atracción y al final incluso chocó con lo que parecía ser su marido de manera bastante fuerte. Él se colocó justo al final del descenso para intentar sujetar a la mujer que bajaba impulsada, lo que definitivamente no fue una buena elección, ya que la velocidad de ella era muy alta y él no pudo hacer nada más que llevarse un buen golpe con el cuerpo de la misma.
Esta vez, una mujer terminó casi rompiéndose a sí misma. El registro muestra a la mujer colocándose para asestar el puñetazo que hasta parecía prometedor, pero bastó con que hiciera el movimiento para que viéramos que, en realidad, lo mejor para ella habría sido haber ignorado ese lugar. Simplemente logra golpearse. Así es, se da un puñetazo en la cabeza en lugar de acertarle al saco de boxeo, mostrando cero sentido de dirección en una escena vergonzosa. Hasta resulta complicado entender cómo la mujer logró hacer eso. Muchos comentaron que acertarle al saco de boxeo habría sido más fácil que lo que ella hizo. Un video que se viralizó en las redes sociales muestra a una familia apodada como la familia que reinicia Windows, por su forma inusual de reaccionar a situaciones de alta adrenalina. Durante la fuerte emoción a la hora de enfrentarse a las atracciones, los integrantes de la familia se desmayan como si el cuerpo necesitara reiniciarse, al igual que lo hace una computadora cuando el sistema operativo deja de responder. En las imágenes compartidas por Rodrigo Jr., aparece él con su familia en un día de diversión en el parque acuático en Olimpia, interior de Sao Paulo, Brasil, donde prueban diversas atracciones radicales y toboganes. En más de un momento, los videos muestran a algunos miembros del grupo desmayándose durante las atracciones. Muchas personas que se identificaron con la situación comenzaron a compartir y a comentar sobre lo ocurrido, que ganó gran visibilidad en internet, llegando a aparecer en diversas páginas. Un tobogán en Estados Unidos tuvo que ser cerrado pocas horas después de la inauguración, debido a un error de construcción en el que, al descender, las personas estaban siendo lanzadas hacia arriba y se lastimaban en el lugar. Algunos videos hechos del descenso muestran a las personas bajando y deslizándose en la estructura metálica, que tenía ondas muy prominentes y, por eso, las personas terminaban siendo lanzadas hacia arriba, cayendo de mala manera, ocasionando lesiones. Después de algunos descensos y diversos reportes acompañados de quejas, el parque tuvo que ser cerrado para que la atracción pasara por reparaciones, para que, así, fuera posible utilizarla. En el video divulgado, es posible escuchar incluso el ruido ocasionado por el impacto de las personas contra la estructura metálica, dejando muy claro todo el riesgo que los visitantes corrían allí. En 2019, un accidente inusual ocurrió en un parque de diversiones instalado en la plaza de eventos Mario Roque, en Paranaguá, Paraná, Brasil, durante la tercera edición de la Festa do Caranguejo. Una especie de mini montaña rusa, popularmente llamada Centopeia, se soltó durante el funcionamiento, provocando un impacto y dejando al menos a 3 personas heridas, incluidos 2 menores de edad y un adulto. El juego terminó partiéndose a la mitad, quedando la parte trasera trabada en la estructura mientras la delantera seguía el recorrido, lo que aumentó el riesgo para los ocupantes. Testigos relataron que un asistente llegó a saltar la reja de protección para apagar el juego e impedir que la parte móvil continuara en funcionamiento, lo que ayudó a evitar consecuencias más graves. Equipos del SAMU, del Cuerpo de Bomberos, de la Policía Militar de Paraná y de la Guardia Civil Municipal fueron llamados de inmediato para socorrer a las víctimas, que sufrieron solo heridas leves o superficiales. Las personas fueron trasladadas al hospital regional para exámenes de precaución, pero se encontraron bien. Una mujer fue captada en un momento muy cómico y vergonzoso cuando se divertía, o mejor dicho, intentaba divertirse en una tirolesa. En el video grabado por un amigo, la vemos ya sujeta con todo el equipo de seguridad, pero cuando iba a iniciar el recorrido y quedar colgando, la adrenalina terminó siendo demasiada y enseguida se desmaya, quedándose allí completamente colgada y desmayada, mientras la tirolesa seguía. Lo más extraño es que ella parecía bien y alegre antes de colgarse, pero cuando vio la altura, no reaccionó tan bien así, y se desmayó. Personas que estaban en el lugar, incluso el amigo, se dan cuenta de la escena y empiezan a reírse de la situación inusual en la que la mujer protagonizó. Luego de algunos instantes, se despertó nuevamente y terminó el recorrido bien. En 2021, ocurrió un incidente en un parque de diversiones donde la atracción Kamikaze presentó una falla, poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios en los Estados Unidos. El Kamikaze, que se balanceaba como de costumbre, comenzó a desprenderse del suelo, amenazando con volcar hacia atrás, lo que sería una enorme tragedia. Al percatarse de la situación, y para evitar un posible accidente, los visitantes se unieron, se colgaron de la baranda inferior de la atracción, formando un contrapeso e impidiendo que volcara. Afortunadamente, el operador de la atracción logró detenerla rápidamente y nadie resultó herido.
Una persona que tenía a un familiar utilizando la atracción filmó toda la situación desesperante vivida por todos los presentes. Al fin y al cabo, si volcara, sería una enorme tragedia, quizá una de las peores relacionadas con parques. No olvides suscribirte para ver más vídeos como este.